Hola, hola. Yo llamé a estas palabras, ¿sos algo del maestro Escaramuza? Algunos recuerdos de mi abuelo Vicente. Tenía 5 años cuando nos mudamos a un departamento muy amplio en la calle Rivadavia. Todavía recuerdo alguna visita previa al departamento, acompañada de un arquitecto. Mi mamá indicaba algunas reformas, a pesar de tratarse de un bellísimo departamento a estrenar. Las reformas consistían en anular algunas puertas y abrir otras. De esto surgió una organización posible para poder vivir juntos. Viviríamos nosotros y mis abuelos. Mi abuelo daría sus clases allí. Había un hall de distribución que conectaba las dos alas del departamento. En ese hall sus alumnos esperaban el turno de su clase. En ese hall se hablaba bajo. Se respetaban las lecciones que comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche. Mi abuelo era muy riguroso con los horarios que él mismo se había impuesto. Al mediodía hacía una pausa y almorzábamos todos juntos. De todos modos, no recuerdo que habláramos mucho. Él era muy reservado, tenía un gesto adusto que lo acompañaba casi siempre. Esta época coincidió con mi ingreso al colegio primario y a partir de entonces hubo un diálogo que se repitió y que me acompañó a lo largo de los años y aún ahora. ¿Escaramuza? ¿Sos algo del maestro Escaramuza? Sí, es mi abuelo. Y enseguida, ¿y vos tocás el piano? Estudié a los 4 años con él. Mi mamá me ayudaba a estudiar. Aprendí a solfear, a escribir al dictado sobre el pentagrama. Escribí sobre el pentagrama mucho antes de aprender a escribir palabras en los renglones. Pero toda esta carrera se detuvo de repente. Tuve una gripe muy fuerte que me obligó a estar en cama durante unas 2 semanas. Y entonces, al volver a mis clases de piano, mi abuelo se enojó muchísimo. Me dijo que no volviera a clase sin haber estudiado lo suficiente. Me fui a casa llorando. Yo había estado enferma. En casa, mis padres tuvieron una acalorada discusión que terminó con una silla estrellada contra el piso. Nunca volví a estudiar el piano. Mi mamá decía que si estudiaba todo lo necesario no me quedaba tiempo para jugar. Y yo quería jugar. Y a los 4 años, ¿por qué no jugar? Por otro lado, mi padre soñaba con que yo fuera una pequeña concertista. Discusiones que en mi caso se resolvieron por el no. Nunca entendí cómo leía y escribía música cuando tenía 4 años y luego de adulta nunca pude descifrar ni siquiera una sonatina de Diabelli. Supongo que esta historia del piano en mi vida me hizo reflexionar más tarde acerca de las historias de otros chicos que estudiaron con él y puedo pensar con distancia histórica en su pedagogía aplicada a los niños.
También pienso en el rol de los padres de esos niños y en cuáles habrán sido en cada caso las razones que inclinaron el fiel de la balanza hacia un destino u otro. Nunca sentí la frustración de no ser una concertista, tampoco la de no poder tocar para mí. Eso lo aprendí bien. Tocar el piano es tocarlo bien. No existe placer posible en tocarlo mal. Digamos que lo que sí me quedaba como una frustración era no poder comunicarme con mi abuelo. Él casi no conversaba. Cuando nos mudamos todos a Rivadavia, ensayé ciertas estrategias. Una vez, por ejemplo, mientras él tomaba su merienda, le llevé la jaula de pie con un canario que me habían regalado para mi cumpleaños. Él no mostró ningún interés y me hizo señas que me la llevara a la cocina. Bueno, pensaba yo, por lo menos hablamos sobre el pajarito. Tuve que juntar coraje para llevar adelante mi segundo intento. Un día, después de almorzar, yo tendría 7 años, le mostré el dominó con el que estaba aprendiendo a jugar. Entonces se ocurrió el milagro. A ver cómo jugás, me dijo. Entusiasmada, dispuse todas las piezas sobre la mesa con los números a la vista. Y ese día jugué mi primera partida con él. Y me ganó. Me ganó al dominó, pero yo también me lo había ganado a él. Desde entonces, después del almuerzo, yo jugaba en una partida de dominó con él. Fue haciéndomelo más y más difícil. Él dosificaba las dificultades. Por ejemplo, algunas fichas descubiertas y otras cubiertas. Más adelante, jugar por tiempo. Luego, calcular cuáles fichas que faltaban por salir y, por último, cuando no había más fichas por levantar, quién iba a ganar. Ya que se dio el salto cualitativo. Entre nosotros dos significó pasar de jugar al dominó a pasar a jugar al ajedrez. Los domingos, después del almuerzo, ¿quién lo propuso? Claro que fue él. Después de todo, lo del dominó no daba para más. Un día trajo un tablero de ajedrez de madera ilustrado y una caja de piezas de marfil y ébano. Y con ese ajedrez me enseñó a jugar. Descubrí el placer de jugar con él. ¿Cómo era? Él casi no me explicaba. Cuando yo movía una pieza me mostraba con un gesto los peligros de hacer la movida. Cuando había que elegir entre dos posibles jugadas, me dejaba elegir. Pero por supuesto tenía que atenerme a las consecuencias, no se podía volver atrás. Al principio las partidas eran cortísimas. Cuando supe mover las piezas, simplemente se trataba de eso, de moverlas y perderlas. Después fueron más interesantes, más largas. Aprendí a pensar jugadas adelantadas, 1, 2, 3, y así me ganó todas las partidas que jugué con él. Pero cada vez eran más largas. Él me enseñaba a jugar bien, es decir, no me dejaba ganar. ¿Cómo hubiera sido jugar con él y que me dejara ganar? Por ejemplo, podría haber hecho jugadas en falso.
Es decir, una más fácil para que yo ganara. Nunca. Eso no hubiera ocurrido nunca. Años más tarde, jugando con el padre de una amiga, aprendí algo nuevo para mí. Jugué 2 partidas con él y me ganó las 2. Jugás muy bien, me dijo, pero todas tus jugadas son defensivas, dijo. Te falta aprender que cada movimiento tiene que ser al mismo tiempo un ataque y una defensa. Y entonces jugamos una partida más y le gané. Pero ahora, con el correr del tiempo, no sé si le gané o me dejó ganar. Con mi abuelo esa duda no se hubiera planteado nunca. Dejarme ganar, para él, hubiera sido una manera de no considerarme capaz de aprender y de jugar de verdad. Yo no tenía ningún interés de participar en competencias de ajedrez profesional, etc. Con el tiempo, nuestras partidas se fueron espaciando. Cuando terminé el colegio secundario, me preguntó, ¿a qué te querés dedicar? Le dije, quiero ser actriz. Se quedó un momento en silencio y después sentenció, qué desperdicio. En vez de disuadirme, hice el camino como actriz, como directora de teatro, trabajé en cine, me dediqué a la enseñanza artística de teatro, hasta enseñé a niños. Al enseñar a los niños, hacía que se enfrentaran a toda la dificultad de lo que estaban aprendiendo. Y esto lo aprendí con él. Vuelvo al hall de los alumnos. Por allí pasaron, en los 10 años en que yo viví con él, un sinnúmero de intérpretes que se formaron con él. Adela Barroso, Nilda Soma, Beba Pugliese, Silvia Kersenbaum, Eke Méndez, Alfredo Borenstein, Mónica Stirpari, Cristina Filoso, Horacio Kuffer, Marilú Malato, María Cristina Viñas, Jorge Zulueta, hasta lo que yo recuerdo. En el mes de noviembre se organizaba un concierto donde participaban todos los alumnos. Vicente Escaramuza presentaba a sus alumnos a otras personalidades de la música. Se trataba de un largo concierto durante el que todos los alumnos tocaban una obra. Eran los exámenes, así los llamaba él. En estas ocasiones, entre los invitados, la maestra de piano Celia Bronstein, por la que él tenía un profundo respeto. Ella era la única considerada por él como su amiga, al menos la única que yo lo conocí. Después de los exámenes, ella se quedaba a cenar. Recuerdo una vez en que ella discrepó con él sobre lo ocurrido con un alumno durante el concierto. Uno de los pianistas se sentó en el taburete y comenzó a tocar una pieza y él lo detuvo y le pidió que tocara otra. Pero maestro, habíamos quedado, dijo la alumna. Sin embargo, obedeció y tocó la otra obra. Todo esto en un clima de gran tensión para el alumno y para todos los que presenciábamos el concierto. Celia Bronstein, durante la cena, le señaló que lo ocurrido había sido muy incómodo de presenciar y penoso para el alumno. Creo que fue la primera vez que yo veía a alguien hacerle una crítica. Pensamos que ella
ya no sería invitada a otras cenas. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Ella discutía con él y en estas ocasiones mantenía con firmeza sus opiniones. Él la escuchaba. Creo que encontraba en ella una posibilidad de diálogo que no tenía con ninguna otra persona. Él era un apasionado por su trabajo. Si no, ¿cómo podríamos entender que le dedicara a la música y a la enseñanza del piano todos los días de su vida, de lunes a sábado, y que a medianoche se quedara componiendo su ópera que quedó inconclusa, el Hamleto? Una imagen imborrable para mí es la de su silueta en sombras a través de los visillos de la puerta de la sala de música que daba a su escritorio. Lo veía yo escribir con pluma y tinta china mientras lo escuchaba cantar muy bajito algunas palabras en italiano, en voz muy baja, casi en secreto, para poder escucharse. Él decía que uno tiene que dedicarse a algo que le apasiona. Decía que uno pasa la mayor parte de su vida trabajando y eso hace la gran diferencia. Si uno trabaja en algo que no le gusta, la vida es un yugo. En cambio, si logra trabajar en lo que le gusta, disfruta de esas horas de trabajo. Y yo pienso que de esta manera uno está más cerca de la posibilidad de ser feliz.